Hola, buen día. El tema que vamos a presentar son las ondas sonoras y acústicas con relación en la ingeniería industrial. Los integrantes de mi grupo son María Fernanda Rojas Palencia. Y Carolina Gómez Lázaro. Fabián Villamizar, quien les habla. Entonces, a continuación voy a presentar las diapositivas en el cual vamos a explicar un poco más. Bueno, entonces, vamos a hablar de una breve introducción acerca de lo que son las ondas sonoras y acústicas en relación con la ingeniería industrial. Fabián, pasa la página. Bueno, este trabajo principalmente se basa en la toma de 3 artículos tomados por mis compañeros y mi persona. Estos artículos de investigación, los cuales hablan sobre el mecanismo de excitación de la resonancia acústica, las aplicaciones de la tecnología del ultrasónico en el aire en la industria alimentaria y cómo afectan las ondas sonoras la audición. En primer lugar, se dice que el mecanismo de excitación de las ondas acústicas ha sido reconocido desde hace mucho tiempo, pero la industria sigue plagada de sus consecuencias indeseables, manifestando graves problemas de vibración y ruido en una amplia gama de aplicaciones industriales. Seguidamente hablaremos de algunas aplicaciones potenciales del ultrasonido en el aire, incluido el secado, la eliminación de espuma, la inactivación de microorganismos y los principales usos de la tecnología ultrasónica aerotransportada y su posible aplicación en la industria alimentaria. Finalmente, cómo las ondas sonoras afectan negativamente la audición en trabajos relacionados con el campo de la ingeniería industrial. Ahora vamos a hablarle un poco sobre los objetivos que queremos alcanzar, con este trabajo. Entonces, queremos describir varias aplicaciones potenciales del ultrasonido en el aire, incluido el secado, la eliminación de espuma, la inactivación de microorganismos y principales usos de la tecnología ultrasónica aerotransportada. Entonces, como tal, este primer objetivo queremos es describir qué pasa en todos estos procesos. Luego queremos identificar los mecanismos de excitación de las resonancias acústicas en la industria, los problemas del ruido y la vibración que éstas generan en la industria. Y por último, analizar cómo afectan las ondas sonoras la audición en los trabajos relacionados con el campo de la ingeniería industrial. Entonces, en este último punto analizaremos como tal qué enfermedades pueden llegar a causar el hecho de trabajar con sonido muy alto o con ondas elevadas. Bueno, ahora mi compañera les va a explicar qué son las ondas sonoras. Hola. Ondas sonoras. Una onda sonora es como una onda expansiva que se puede percibir por el oído humano. Esta onda pues se puede generar desde el oído por medio de máquinas, por animales, por objetos, bueno, etcétera. Y esta se puede propagar en distintos medios. Estos medios pueden ser líquidos, gaseosos, sólidos. Em, Estas ondas van de la mano con las leyes fundamentales de la física, que son la refracción, la absorción, la reflexión y pues la velocidad con la que se propagan estas ondas dependen del medio. Por lo menos en el aire, la velocidad es de unos 330 metros por segundo. Y
y en materiales sólidos aumentan miles de metros por segundo. Entonces dice que existe como un margen de frecuencia en los seres humanos que se encuentra entre los 20 y los 20.000 Hz. El sonido que está como fuera de este margen se denomina ultrasonido o infrasonido, ¿sí? Las ondas de sonido no se pueden propagar en el vacío, ya que lo mencioné anteriormente, necesitan de un medio para hacerlo. Eso es precisamente pues la diferencia. Eh, lo que es la diferencia de las ondas electromagnéticas, que estas sí no necesitan un medio material para propagarse. Em, las oscilaciones acústicas o de sonido son ondas longitudinales, ¿sí? Esto significa que las oscilaciones tienen lugar como en la misma dirección en la que se propagan. Em, estas ondas no son no dispersivas. ¿Qué quiere decir? Que todas las frecuencias se propagan con la misma velocidad. Entonces, la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase. Siguiente, por favor. Bueno, el ultrasonido. ¿Qué es esto? Es una onda sonora cuya frecuencia supera el límite perceptible por el oído humano. Es decir, este sonido no puede ser captado por las personas, ya que se ubica en un torno del espectro de 20.000 Hz. Donde podemos ver esto es en la ecografía, que es uno de los procedimientos pues, más populares vinculados con este ultrasonido. La emisión de estos tipos de sonidos son dirigidos hacia un cuerpo que permite formar una imagen que se utiliza con fines de diagnóstico. Esto tiene un dispositivo como transductor que emite las ondas de ultrasonido hacia la masa en estudio y pues luego recibe el eco. Una computadora se encarga de convertir dicho eco en una imagen que se muestra en una pantalla y esas son las imágenes que pues nosotros vemos de los bebés, que son como blanco y negro más o menos. Gracias a que no utiliza ningún tipo de radiación, la ecografía es usada para visualizar el feto que se está formando en el vientre. Se aplica también un tipo de gel sobre la piel para ayudar a la correcta transmisión del ultrasonido. La especie como los murciélagos y los delfines utilizan también este tipo de ultrasonido como una especie de radar. Este fenómeno es conocido como ecolocalización y tiene lugar cuando las ondas sonoras que emiten estos animales rebotan. Entonces, pues ahí les devuelve esto a ellos. Esto se devuelve porque choca contra los objetos que se encuentran a su alrededor y permiten crear como una especie de imagen para ellos ubicarse mejor. Cuando se somete un líquido a ultrasonido se generan ciertas cavidades que una vez colapsan alcanzan temperaturas de 30.000 grados Celsius y tiene lugar un fenómeno que se llama sonoluminiscencia. Se produce, es mediante la emisión de luz. También algunas investigaciones intentan demostrar que en dichas cavidades pueden tener lugar la fusión fría, una reacción nuclear de fusión que se da a temperaturas muy por debajo de las necesarias para producir una reacción termonuclear. Aquí podemos ver que en la figura que tenemos un transductor de placa piezoeléctrico ultrasónico. Entonces, este tipo de transductores electroacústicos sintonizados consisten en un vibrador activado, piezoeléctricamente, que acciona un radiador de placa extenso, también se conoce como tecnología de transductor de placa ultrasónico, ese que tenemos a la derecha en la parte de arriba. Y las tres figuras de placas de abajo, estos son tipos de placas que sirven para la aplicación donde se requiere una alta intensidad de niveles acústicos, como por ejemplo el secado de las frutas, que también se conoce como alguna de las estrategias de diseño, desarrollo, un transductor de placas con ranuras escalonadas, el cual puede ser adecuado para suprimir las espumas en las empresas de alimentos.
¿Sigue mi compañera? Bueno, interferencia. Bueno, un ejemplo como un abrebocas para entender mejor este concepto es se lanzan dos piedras a la vez en un estanque que está en calma, ¿sí? Entonces se puede observar que las ondas generadas por cada piedra como que se entrecruzan y pues para luego así seguir su camino. Pero en los puntos de intersección habrán zonas con una amplitud mayor y unas con una menor. Entonces es en esos puntos donde las ondas se superponen, ahí se producen interferencias. Entonces, una interferencia es esa superposición de dos o más ondas, ¿sí? Que tienen como espacio en un punto cuando es alcanzado por varias ondas a la vez. Em, Se dice que a diferencia de lo que ocurre con los cuerpos rígidos, porque varias ondas pueden pasar por el mismo punto. Entonces, una vez que se ha producido esta interferencia, esos movimientos ondulatorios continúan con su propagación, pero separadamente, sin ninguna modificación en la energía ni en los movimientos. Eh, este concepto de interferencia, pues nosotros lo podemos definir gracias a concepto de superposición, ¿sí? Eh, que las ondas que están individuales, o sea, están solas, se combinan, se pueden mezclar entre sí en una región del espacio y pues así producir una onda resultante. Siguiente, no. Eh, Velocidad de propagación. Bueno, la velocidad de propagación depende de, como lo decía anteriormente, del medio en el cual se está propagando. En todo medio homogéneo es constante en todas las direcciones. Entonces existe una diferencia entre el sonido y la luz, ya que pues cada uno de estos transporta un tipo de energía diferente y se propaga de una manera diferente. Eh, entonces, como sabemos, el sonido es una onda mecánica y requiere de un medio para propagarse. Y la luz es una onda electromagnética que puede propagarse en el vacío. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre qué son las magnitudes acústicas. Estas se dividen en cuatro: presión sonora, densidad de energía, intensidad sonora, impedancia acústica. Entonces, la presión sonora son las variaciones de presión producidas por una onda en su propagación a través del espacio, ejerciendo así una determinada fuerza sobre cada centímetro cuadrado de la superficie. La unidad de medida es el pascal. En la densidad de energía es la energía comprendida dentro de la unidad de volumen. La energía sonora consta de dos partes. Por una, las partículas en movimiento contienen energía cinética y por otro lado, el aire comprimido tiene energía potencial. La energía cinética por unidad de volumen y la intensidad sonora es la cantidad de energía acústica que atraviesa por un segundo en un minuto del campo sonoro la unidad de superficie. Eh, Esta se calcula en función de la potencia sonora irradiada por el foco sonoro y de la distancia de escucha con respecto de dicho foco. Y por último, la impedancia acústica es la relación compleja entre la presión sonora en un punto y la velocidad de las partículas en el mismo punto de una onda plana. Siguiente. Bueno, dimensión del tiempo de exposición al ruido. Bueno, pues el tiempo de exposición se consideran como dos aspectos. Por uno está el correspondiente a las horas, días u horas, semanas de exposición, que es lo que normalmente pues es entendido por tiempo de exposición. Y el otro es la edad laboral o el tiempo en años que el trabajador lleva en un puesto de trabajo con un nivel de ruido determinado. Y luego están los efectos del ruido.
pues como se sabe, el ruido es un generador de perturbaciones en diversos sistemas del organismo. Eh, y el más común pues es el daño acústico, que puede ir pues desde la pérdida o alteración temporal de la audición o hasta la pérdida irreversible o sordera. Se dice que hay un nivel de intensidad, entonces el ruido máximo permitido es de 85 decibeles. Si la intensidad es mayor, debe protegerse al trabajador. Siguiente. Bueno, la, la resonancia, cuando la frecuencia de la fuente emisora de vibraciones pues coincide con la frecuencia del objeto que oscila, pues se dice que se llega a una condición conocida como resonancia. Entonces, la resonancia se define como la tendencia de un sistema físico a oscilar con una amplitud mayor en algunas frecuencias. Entonces, la resonancia es como se produce cuando un cuerpo es capaz de vibrar, es sometido a la acción de una fuerza periódica, ¿sí? Cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de dicho cuerpo, ¿sí? Es cuando una fuerza es como repetitiva. Bueno, un ejemplo muy claro de resonancia son los cantantes de ópera, ¿sí? Digamos, cuando él canta, él puede romper hasta un paso al dar una nota aguda, porque aparentemente, así el paso no esté vibrando, está sometido a una vibración muy pequeña, cuya frecuencia pues, coincide con la frecuencia natural. Entonces, cuando la onda sonora pues cae sobre el cuerpo, se genera como una vibración de una amplitud muy grande y pues el sistema entra en resonancia hasta que se rompe. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades causadas por la exposición al ruido y a la vibración. En primer lugar, al pensar en enfermedades derivadas de la exposición al ruido, pues pensamos en la pérdida auditiva, pero son muchas más las afecciones que puede sufrir el trabajador al estar expuesto al ruido y a las vibraciones. Algunas de estas son en cuestiones de ruido, hipertensión, enfermedades cardíacas, el ruido con niveles por encima de 80 decibeles puede aumentar incluso el comportamiento agresivo en las personas. También las personas que trabajan en entornos ruidosos sufren de 2 a 3 veces más problemas cardíacos que, por el contrario, las que trabajan en ambientes silenciosos. Estas también padecen de estrés, puesto que el ruido afecta todo el sistema fisiológico, impidiendo que sustancias como la adrenalina vuelvan a niveles normales después de la exposición al ruido. Perturbaciones del sueño, insomnio, dificultades para dormir, despertarse frecuentemente durante la noche o levantarse muy temprano. Azufenos, que es como una sensación de zumbido en los oídos. Esta percepción de sonido se produce en ausencia de un estímulo sonoro externo, ya que la persona está tan acostumbrada al ruido que como que el mismo cuerpo empieza otra vez como a tener este efecto de zumbido. Depresión. Las personas que están expuestas al ruido también llegan a sufrir de depresión. Tienen síntomas depresivos y obviamente pueden aparecer si la persona está expuesta por la noche o durante más de 24 horas a un nivel de ruido del 50 o 55 decibeles. Eh, Hablando de vibraciones en el lugar de trabajo, estas están menos diseminadas que el ruido. Estas se definen básicamente como una oscilación mecánica que se transmite al cuerpo humano. La exposición más común a vibraciones y choques fuertes suele darse en vehículos todoterreno, incluyendo maquinaria de movimientos de tierras, camiones industriales y tractores agrícolas. Algunas de estas afecciones a causa de las vibraciones son dolor bajo de espalda,
hay investigaciones que han indicado que la incapacidad por dolor bajo de espalda crece 14 veces más rápido en la población. Esta es una de las causas más comunes que conduce a la incapacidad y a la mortalidad de personas. También estas sufren de trastornos respiratorios, ya que las vibraciones pueden provocar una hiperventilación, alteraciones de las funciones fisiológicas, interferencias con la actividad. Las vibraciones pueden deteriorar la adquisición de información, la salida de información, o los procesos centrales complejos que relacionan la entrada y la salida, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones. Los efectos de estas vibraciones sobre la visión y el control manual están causados principalmente por el movimiento de la parte del cuerpo afectada. También vamos a encontrar alteraciones neuromusculares, alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central, y también es un riesgo muy alto para la columna vertebral, ya que esta es consecuencia secundaria de una alteración degenerativa primaria de las vértebras, de los discos, y la parte afectada con más frecuencia es la región lumbar de la columna vertebral, seguida de la región torácica. Siguiente. Bueno, la comparación de los temas o pues de los tres artículos, los tres estudios que fueron realizados en el campo de la industria, se estudiaron las formas en que la resonancia se produce, que es cuando un cuerpo es capaz de vibrar sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de dicho cuerpo. También es el factor que origina el estudio de las enfermedades laborales en la industria, que son causadas por ondas sonoras, como ya lo dijeron mis compañeras, donde se describen las formas de reducir los ruidos para evitar las enfermedades. Esto para la industria se ve reflejado pues, en una reducción de costos por enfermedades laborales y también para mejorar la calidad de vida en los trabajadores. Se habla también sobre el estudio de la aplicación de ultrasonidos en la industria de alimentos, los cuales ayudan a mejorar el tiempo y calidad en los procesos para lograr una reducción de costos en los procesos y mejorar las utilidades en la industria. Entonces, estos tres estudios se basan en una reducción de costos en la industria, siendo este tema pues, fundamental para nosotros los ingenieros industriales en nuestro entorno laboral, debido a que las empresas siempre pues, buscan minimizar los costos y aumentar las ganancias pues, con nosotros los ingenieros industriales. Sigue mi compañera. Bueno, acá vamos a mostrar algunos de los resultados de los artículos analizados con respecto a la reducción de la capacidad auditiva de algunos de los trabajadores. Acá podemos observar que los trabajadores con ruido por exposición laboral de nivel bajo, el 2% se encuentra con buena capacidad auditiva. Por otro lado, los trabajadores con ruido por exposición laboral de nivel medio, el 23,8% presenta un nivel de mala capacidad auditiva. Asimismo, los 54 trabajadores con el ruido por exposición laboral de un nivel alto, el 11,9% se encuentra con una regular capacidad auditiva y el 57,1% se encuentra con mala capacidad auditiva. En consecuencia, se observa la tendencia del nivel medio a alto de ruido por exposición laboral y el nivel de mala capacidad auditiva. Siguiente. Bueno, en el ultrasonido se demostró que en el aire es adecuado para diversas aplicaciones alimentarias y no alimentarias, incluidos con el secado y la espuma de la contaminación. En el secado, las fisuras, perdón, en las superficies de los alimentos que permiten la eliminación rápida de humedades debido a la transformación. Esto se hace con esta primera figura que está en la izquierda, el cual tiene un generador de aire caliente, un peso, un anemómetro, un generador eléctrico, un transductor ultrasónico, una placa vibradora, pues las muestras, y también tiene una placa de soporte y el termómetro. A la derecha, bueno, pues también tenemos los métodos secados de las espumas, que incluyen los métodos térmicos, los procesos de calentamiento o enfriamiento que conducen a la ruptura de las burbujas para mejorar los procesos.
Entonces, en esta parte derecha tenemos un antiespumante configurado en reactores. Esto es una línea de representación de envasado, en la cual tenemos un emisor ultrasónico, lo podemos ver aquí grande. También tiene un generador eléctrico, una caja de mecanizado de impedancia y una cinta transportadora. Siguiente. Sigue mi compañera. Fabián, eso lo hizo Ah, usted. perdón. Bueno, las conclusiones. Los procesos industriales son sujetos a mejoras en su funcionamiento que optimicen el uso de los recursos, pues el uso de la energía, y que a su vez alarguen la vida útil de las instalaciones y la calidad de los productos terminados. También para algunas aplicaciones potenciales del ultrasonido descritas al mayor tiempo de tratamiento y la intensidad ultrasónica permiten una mejora tasa de secado, volumen antiespumante y inactivación, pues como lo explicamos ahorita en esta exposición. También se puede concluir que los trabajadores están expuestos a niveles de ruido superiores de 90 decibeles de ruido y trabajan más de 8 horas diarias, que constituye un riesgo laboral para la salud auditiva, ya que esto es que están constantes en este riesgo, en estos sonidos. Entonces, por eso es que se vuelve un riesgo alto. Y ya aquí ya termina nuestra exposición. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego.